no sea un monólogo, sino poder interactuar con ustedes un poquito. Si bien, bueno, la modalidad virtual se dificulta un poquito, pero bueno, vamos a tratar de poder interactuar de alguna manera, ¿no? Bien, Fabi, Eh, yo te presento, así después vos arrancás. Vas a ver que los chicos van poniendo sus nombres en el chat porque les tomamos asistencia. A través Perfecto, de esa manera, queda registrado ya en el chat. bien. Bueno, chicos, vamos a ver si arrancamos. Bien. Hoy está con ustedes la profesora Fabiana Córsico, ella es abogada también, y les va a dar derecho en primer año y derecho laboral en segundo, ¿sí? Así que bueno, que disfruten la clase de hoy, que se adentren un poquito al tema de las leyes y las normas, y bueno, seguramente va a ser bastante práctico, así que va a ser llevadero. Bueno, Fabi, dejo todo Bueno, en tus manos. muchas gracias, Marina. No, por favor, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Vuelvo a saludarlos para los que se están conectando en este momento. Como dijo Marina, mi nombre es Fabiana Córsico, voy a ser su profesora en Derecho en este primer año y en segundo año doy Derecho Laboral. Bueno, me gustaría que alguno se conecte para poderlos ver. A ver, a verle algunas caras, pero no estoy viendo a nadie acá. Bueno, la idea es que podamos de alguna manera interactuar con ustedes. No sé si hay alguno que ya empezó el año pasado la carrera, así que algunos quizás me conozcan ya. También la idea de este cursillo es que ustedes vayan conociendo los distintos espacios curriculares y que puedan comprender el alcance y la importancia que tiene cada uno de ellos al momento que ustedes obtengan su título. Derecho, bueno, fundamentalmente está compuesto por reglas que no son ajenas a nosotros, todo lo contrario, permanentemente nos condicionan, nos regulan, nos circundan. Piensen ustedes desde esta mañana, cuando se levantaron, en distintos actos que han realizado y que de alguna manera estuvo influenciado por el derecho, sin que ustedes lo pensaran. Desde que se levantaron, se vistieron para salir a la calle. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos salir desnudos. No sé si alguno se traslada en remis, así que tuvo que contratar algún remis para poder desplazarse, que eso conlleva la obligación de pagarle al remisero. Si hay alguno que se traslada en una moto, bueno, tiene que no solo cargar combustibles, tiene que al momento de subirse en una moto, conducirse por una moto, tiene que respetar las normas, llevando casco, circular en el sentido obligatorio de las calles. Si van en un auto, tienen que respetar reglas también de estacionamiento, o sea, de respetar velocidades. Si fueron a algún kiosco, también deben haber adquirido algún caramelo, alguna gaseosa, y bueno, es un pequeño contrato de compraventa, que uno lo hace de manera inconsciente, o sea, no lo piensa, pero realmente es así. Estamos permanentemente respetando normas. Lo mismo pasa al momento de que nosotros vamos caminando por la calle y lo hacemos con, con la mínima tranquilidad. Bueno, hoy en día cada vez hay más inseguridad, pero pensando que podemos, fundamentalmente en las horas
que hay circulación, que podemos transitar con la tranquilidad de que nadie nos va a agredir. Bueno, a veces hay ciertas inseguridades, pero bueno, en la mayoría de los casos tenemos esa libertad y esa tranquilidad. Entonces también decimos que el derecho es ese mínimo de garantía y de seguridad que nosotros tenemos al momento de relacionarnos en la sociedad. Yo ahí en el cuadernillo les di una pequeña actividad en donde les sugiero que ustedes enumeren, pensando en el día de hoy o en días anteriores, qué actividades consideran ustedes que tienen alguna relevancia jurídica. No sé si tienen el cuadernillo para que los puedan hacer. Me gustaría que alguno se conecte y que me diga, por ejemplo, qué actividad realizó, que piensa que tiene relevancia jurídica en relación a lo que estuve diciendo. Hola, profe. Hola. No tengo un cuadernillo, pero bueno, le cuento un poco y una de las cosas fundamentales puede ser haber ido a trabajar, Claro. que estamos dentro de un contrato y demás. Puede ser también no me sale el nombre bien, perdón, estoy peleando con mi gato acá. Está bien. Ay, ¿cómo se llama? Itinere, no me sale la otra palabra, que es de Ah, casa al trabajo. el trayecto en El itinerario, trayecto. está vinculado con el derecho laboral. Muy bien, sí, sí. Sí. Y bueno, ahora estar estudiando, me parece que tiene algo que ver. Claro, está bien, está muy bien. ¿Algún otro que quiera aportar alguna? Hola, yo quería comentar que justamente hoy contratamos un nuevo servicio de internet y cable. Ah, perfecto. Así que Muy eso bien. tenía que ver. Es un contrato de servicio, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, sí, es así. Otro aspecto a tener en cuenta, no sé si algún otro quiere aportar alguna actividad que haya realizado así, que considera que tiene relevancia jurídica. Este contrato de servicio, bueno, ya es muy, muy puntual, ¿no es cierto? Pero a veces un pequeño acto, el ir al supermercado o el ir al kiosco es un acto jurídico, un acto que tiene relevancia jurídica, ¿no? ¿Algún otro que quiera aportar alguna actividad que haya Yo, realizado? profe, Sí. yo hoy pagué el alquiler de mi domicilio. Muy bien, es un contrato de locación en donde hay derechos y obligaciones tanto del locador como del locatario, en tu caso vos sos la locataria, bueno, y fundamentalmente la obligación de pagar el canon locativo, ¿no es cierto? Bueno, en esta materia, ya vamos a ver, me estoy adelantando un poquito, pero los últimos meses vamos a ir viendo algunos tipos de contratos y vamos a ir viendo algunas características propias de esos contratos. Entre ellos está el contrato de locación. Y bueno, ustedes van a ir viendo que a medida que nos adentramos en la materia, hay muchos temas interesantes y relevantes para que ustedes se puedan desempeñar en el ámbito en donde viven y en donde posiblemente puedan ejercer su profesión, si llegan a obtener el título, ya como futuros emprendedores, empresarios, que tengan algún emprendimiento de manera independiente, como también como empleados, porque conociendo mínimamente algunos derechos, vamos a poder exigir que se respeten esos derechos y a su vez vamos a estar obligados a cumplirlos, ¿no es cierto? Y a respetar las normas. Pero muy bien. Bueno, continuando un poquito dentro de lo que venimos diciendo, de lo que compone el derecho, que son esas reglas, también podemos decir, fíjense, los que tienen el apuntecito, que en un título habla de que el ordenamiento jurídico o el derecho como un fenómeno cultural. ¿Qué quiere decir esto? El derecho no surge como una elaboración de un legislador que está sentado en el escritorio pensando a ver qué norma puedo crear. No, todo lo contrario. El derecho es un producto de la evolución cultural y de una necesidad de la sociedad.
es una creación que, o sea, que surge como una evolución de la sociedad. Es decir, ustedes seguramente, la profesora de Shirley Faceta le va a preguntar en algún momento qué se produce primero, si el hecho o el derecho. Y ustedes tienen que saber que lo que primero se produce es el hecho, los actos de los seres humanos. Y después surge el derecho que viene a regular y a establecer límites, de alguna manera, para poder crear una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos, los seres humanos. Entonces se crea posteriormente el derecho. Entonces el derecho es un producto de la sociedad, es un producto cultural. Yo acá, a modo de ejemplo, les cito primero la ley de tratamiento de residuos patógenos o residuos, productos químicos, para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Y ahí les digo que en la época del Imperio Romano, nadie pensó en elaborar una ley para el tratamiento de los productos químicos. ¿Por qué no se pensó? Porque en ese momento no había productos químicos y residuos, y no se hablaba de la contaminación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no existía. Era una realidad totalmente distinta a la que tenemos hoy en día. En esta época, en nuestra generación, en donde hay muchos productos tóxicos, contaminantes, bueno, ahí es donde se creó la necesidad de crear una ley para el tratamiento de los productos químicos y también productos patógenos. Eso es para que ustedes tengan es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta y que entiendan a lo que nos referimos cuando decimos que el derecho es un producto cultural. También el derecho está en permanente evolución, no es un concepto estanco, inmutable, no, va modificándose permanentemente. Otro tema que ahí les pongo en el cuadernillo es que es un tema muy delicado y sé que es muy controvertido y muy discutido, el tema del aborto. Hasta el año pasado, el aborto estaba penalizado por nuestro Código Penal. A fin de año se creó, luego de una serie de luchas, si se quiere, con un grupo de personas que peleaban y plantearon la necesidad de crear una ley que permitiera la interrupción del embarazo. Eso se logró. Va a haber personas que están de acuerdo y otras que no, pero bueno, a lo mejor en el transcurso de las clases podemos tocar este tema y podemos hablar si vulnera la Constitución Nacional o no. Eso ya lo vamos a ver un poquito ahora, estoy adelantando, pero bueno, esa es la realidad. Hasta el año pasado, la interrupción del embarazo, salvo algunas excepciones que estaban permitidas, que estaban despenalizadas, el aborto era delito. A partir de este año, con la promulgación de la ley, de la nueva ley, bueno, se modifica el Código Penal y bueno, el embarazo que no supere los 3 meses y medio puede ser interrumpido, dándose ciertas circunstancias, ¿no? Pero está permitido. ¿Me van entendiendo lo que les digo? Porque dije que no me voy a acelerar y por ahí yo me acelero y no quiero que me entiendan, ¿no? Si tienen alguna duda, me preguntan. Fíjense, no sé si alguien tiene el apuntecito o tiene la posibilidad de ingresar para ver el apuntecito. Hay un texto ahí que yo les marqué de Nino, en donde si leemos ese texto, vamos a encontrar varias causales que él hace referencia, que menciona, y ustedes pueden decirme otras, que establecen la necesidad de regular o de arreglar las conductas de las personas. O sea, Nino dice y cita algunas causales por qué fue necesario y es necesario la creación del derecho, la creación de esas reglas
que regule el comportamiento del ser humano, que vive en sociedad, ¿no es cierto? ¿Tienen para leerlo? ¿Alguien quiere leerlo? ¿O quieren ir diciéndome? Primero alguien que lo lea, a ver. ¿Hay alguien que descargó el PDF de Derecho Laboral? Dicen ahí. Bueno, no importa, eso es para la... Yo lo leo, profe. Dale, dale. Nino en su obra enseña que el derecho, como muchas otras instituciones sociales, contribuye a superar dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias básicas de la vida humana. Estas circunstancias, que han sido vívidamente señaladas por autores como Hobbes, se dice, y últimamente, sí, y últimamente por H.L. que incluyen la escasez de recursos, que hace que no puedan satisfacerse las necesidades y deseos de todos. La vulnerabilidad de los seres humanos ante las agresiones de otros, la relativa similitud física e intelectual de los hombres, que hace que ninguno pueda por separado dominar al resto. La relativa falta de simpatía de los hombres hacia las necesidades e intereses de los que están fuera de su círculo de allegados. La limitada racionalidad de los individuos en la persecución de sus propios intereses. El insuficiente conocimiento de los hechos, etc. Estas circunstancias llevan a los hombres, al mismo tiempo, a entrar en conflicto uno con otros y a buscar la cooperación de otros. Las mismas circunstancias que generan conflictos entre los individuos son las que mueven a colaborar mutuamente para eliminar o reducir los factores que determinan el enfrentamiento y limitar algunas de sus consecuencias más desastrosas. Bueno. Ahí Dino hace una referencia, hace una lectura del hombre, ¿no es cierto? Y dice que, bueno, en realidad la escasez de los recursos es un elemento. El hombre que es, digamos, insensible ante la necesidad de los demás. O sea, la contextura física de cada uno de ellos, que hace que, o sea, si se enfrentan, bueno, o sea, llevaríamos a agresiones, que es lo que pasaba en los primeros comienzos del ser humano, que ganaba el más fuerte. Entonces, estas situaciones hacen necesario que se establezcan normas, reglas, que se deban respetar para obtener una convivencia social pacífica. Fundamentalmente es eso. ¿Qué otra circunstancia se les ocurre a ustedes, o qué otro ejemplo se les ocurre a ustedes para determinar la necesidad de la creación del derecho? O sea, fundamentalmente el derecho se crea para evitar conflictos o bien para buscar una solución. Ante un conflicto determinado, se busca la mejor solución posible. Profe, ¿puede ser las reglas, las normas de tránsito? Claro, sí, las normas de tránsito sí son normas que regulan la conducta del ser humano, sí. Pero acá yo lo que les pregunto es ¿qué hace o qué determina que se creen las normas de tránsito? Porque imagínense, bueno, si no hubiera normas de tránsito, ya sí el tránsito es complicado muchas veces, inclusive acá en la ciudad, pero bueno, si no tuviéramos establecido velocidades máximas dentro de la ciudad, circulación de mano y contramano, o doble mano, si no estableciéramos lugares de estacionamiento permitidos, todo eso generaría un caos. Tengo un pequeño delay ahí.
Alguien, disculpa, me están diciendo que no, que es alguien, ahora Nazareno me debe haber sido, ahora se silenció. Si querías preguntar algo, preguntá, no hay ningún problema, te escucho, Nazareno. No, está bien, me apreté sin querer y iba a comentar esto, que era todo un caos, y no. Exacto, es así. Bueno, lo mismo, o sea, el Código Penal establece las conductas punibles, o sea, los tipos delictivos, y bueno, y también, paralelamente, establece sanciones. Cuando una persona comete un delito, va a ser sancionado. O sea que también el derecho no solamente previene, sino que también sanciona. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Bueno, ahí en el Equation van a tener que completar algunas circunstancias de las que mencionamos y alguna otra que a ustedes se les ocurra, que crean esa necesidad de regular las conductas, el surgimiento de las normas. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Bueno, como concepto general del derecho podemos decir que es un conjunto de normas y principios que regulan las conductas del ser humano que viven en la sociedad y buscando la paz social, la prosperidad, paz y la prosperidad. Decimos que el derecho es un sistema, porque se compone por un conjunto de normas que están ordenadas jerárquicamente. Nosotros representamos al derecho con una pirámide. No sé si alguno en el secundario ha estudiado derecho, ha tenido derecho, para que tenga medianamente una idea de lo que estamos hablando. La pirámide se pone en la cúspide, la norma de mayor jerarquía, y después vamos colocando de manera decreciente las distintas normas. Vamos de mayor a menor jerarquía. En la cúspide, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la norma fundamental que nos regula a los argentinos? La Constitución. Muy bien, muy bien. En la cúspide ponemos la Constitución Nacional y todos los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que fueron incorporados en 1994 con la reforma constitucional. Entonces, en la misma jerarquía está la Constitución y todos los tratados que tienen jerarquía constitucional, que no son todos los tratados, sino que hay algunos tratados que tienen jerarquía constitucional, de derechos humanos, fundamentalmente. Y luego, si quieren ir haciéndola, la pirámide, porque yo la tenía en el apunte y se la saqué para que ustedes la puedan hacer, luego colocamos, luego de la Constitución y los tratados, otros tratados que no tienen la jerarquía constitucional. Después tenemos las leyes nacionales. Luego tenemos las constituciones provinciales, las leyes provinciales. Y luego están las ordenanzas municipales. Por debajo de eso tenemos las sentencias, también tenemos contratos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasó, Agustina? ¿En qué te perdiste? Ya vuelvo, ¿no es cierto? Les digo, les reitero lo que les dije recién. Nuestro derecho... bien, pero vuelvo a repetir. Nuestro derecho, decimos que el derecho es un sistema,
que está compuesto por normas que están relacionadas y están ordenadas jerárquicamente. Lo graficamos con una pirámide, en donde ponemos en la cúspide de la pirámide la norma de mayor relevancia, que es la Constitución Nacional, y en la misma jerarquía están los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que fueron incorporados en ese lugar con la reforma de la Constitución Nacional en 1994. O sea que la Constitución, y a la misma altura esos tratados de derechos humanos, con jerarquía constitucional. Por debajo de ellos están los tratados, distintos tratados que no tengan jerarquía constitucional, ¿no es cierto? Demás tratados internacionales. Luego están las leyes nacionales. Por debajo de las leyes nacionales están las constituciones provinciales. Ustedes saben que cada provincia tiene su propia constitución, pero que cada constitución provincial nunca puede ir en desacuerdo con la Constitución nacional. Por eso hablamos de un orden jerárquico. Entonces vamos ordenando jerárquicamente y ninguna norma inferior puede ir en contradicción y vulnerar los derechos establecidos en la Constitución Nacional o en los tratados de derechos humanos, con jerarquía constitucional. Porque si una norma contraviene la Constitución o vulnera los derechos protegidos por la Constitución Nacional, va a ser atacada de inconstitucional y no va a ser válida. Ahora ya vamos a ver un ejemplo. Vuelvo a completar la pirámide. Entonces les dije, las constituciones provinciales, leyes provinciales por debajo de las constituciones provinciales, y después tenemos las ordenanzas municipales. También tenemos las sentencias judiciales y los contratos entre los particulares. ¿Por qué? Los contratos, ya vamos a verlo, esto es casi a fin de año, pero un contrato celebrado por dos partes, por ejemplo, el contrato de locación, que me hacían referencia recién, o el contrato de servicio, ese contrato celebrado válidamente, con el consentimiento de las partes, que ya también vamos a ver todos los elementos que se necesitan para celebrar un acto jurídico que no tenga vicios, que sea válido, un contrato celebrado por las partes es vinculante, tiene una fuerza de obligatoriedad para esas partes como si fuera la ley misma. O sea, cuando las partes celebran un contrato y se comprometen, establecen cláusulas y toda una normativa que deben cumplir, se están obligando, y ese contrato para esas partes que intervienen en la celebración es como si fuera la ley misma. Pero lo estamos ubicando por debajo de todo de la pirámide jurídica. ¿Qué quiere decir? Que ese contrato nunca puede ir en contra de una ley provincial, de una ley nacional, ni de la Constitución Nacional, porque si no, también va a ser atacado de nulidad, porque seguramente va a adolecer de algún vicio, va a tener algún vicio y se va a poder anular. ¿Me entienden? ¿Se entendió la idea? Sí, perfecto. Bien. Sí, profe. Esto es a modo de irles hablando un poquito en general de la materia, no se hagan problema porque esto vamos a volver y vamos a retomar los temas y espero que podamos tener oportunidad de vernos un poquito mejor las caras, porque yo no veo a nadie acá. Pero bueno. Siguiendo, cuando yo les decía de la pirámide jurídica, de esa organización normativa, de esa organización jerárquica, y les decía que si una norma inferior vulnera los derechos establecidos por una norma superior, no va a ser válida.
En el apuntecito de derecho, al final, hay un ejemplo para que ustedes entiendan a lo que estamos haciendo referencia. Ese es un sumario, es una síntesis de una jurisprudencia que fue dictada acá en San Francisco, en un caso que ocurrió acá en San Francisco, y es muy interesante, y me parece que lo van a poder entender bien ustedes, a modo de gráfica de cómo una norma, cuando está en contra de la Constitución Nacional, cuando vulnera algún derecho previsto en la Constitución Nacional, puede ser tachada de inconstitucional y entonces no aplicarse, y el juez puede fallar de manera distinta a lo establecido en la norma. Dicho así, a lo mejor no se entiende. Ahora con el ejemplo vamos a ver si logramos que ustedes me entiendan a lo que hago referencia. En este caso, no sé si alguno lo habrá leído, alguien lo quiere leer, la parte que dice sumario jurisprudencial. Me gustaría que alguien lo lea, entonces, y después se los voy explicando para que ustedes entiendan a qué hacemos referencia cuando decimos una norma inconstitucional. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Quiero conocerle las caras a alguien más. A ver, María Florencia, ¿tenés? Sí, lo quiero leer, pero no encuentro los lentes. Espérenme un segundo. Bueno, dale, esperamos un ratito. ¿Encontraste? Es la parte que dice sumario jurisprudencial. Sí, ya lo vi. No, imprimí otra cosa, pero no importa, lo estoy buscando acá en el celu. Los hago participar a ustedes también, porque si no, si hablo todo yo, es muy aburrido, chicos. De la actividad 1, ¿no? El sumario jurisprudencial es la última actividad. Ah, perdón. Es lo último. Ahí los encontré. ¿Me escuchan? Dale. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bueno. El juez en lo civil y comercial de San Francisco, doctor Carlos Viramonte, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1741 del Código Civil y Comercial. En tanto niega la legitimación para reclamar el daño moral a los hermanos no convivientes cuando se produce la muerte del damnificado. En consecuencia, el magistrado resolvió indemnizar no solo a los padres de un ciclista que murió en un accidente de tránsito, sino también a sus 3 hermanas no convivientes. El accidente se produjo el 3 de septiembre de 2015, cuando un camión Scania con acoplado embistió a un hombre que circulaba por la autovía de la Ruta Nacional 19 en bicicleta. La sentencia determinó que la responsabilidad debía distribuirse en un 50% al demandado y en un 50% a la víctima, puesto que circulaba por una semiautopista, en la cual está prohibido el tránsito de bicicletas, artículo 46, inciso B de la ley 24.449. Para los padres de la víctima se establecieron las siguientes indemnizaciones: 36.000 pesos, 36.000 pesos para cada uno de los tratamientos psicológicos. 16.700 pesos para ambos por gastos de sepelio. 19.300 pesos por gastos de reposición de la bicicleta. Y 539.897,60 para la madre por pérdida de chance de ayuda futura. Y 421.000 pesos, 349 para el padre, no veo muy bien en el teléfono, para el padre por ese mismo concepto. Y 500.000 para cada progenitor por daño moral o extrapatrimonial. En función de la atribución de responsabilidad, el juez Viramonte estableció que el demandado debía responder por el 50% de los montos referidos.
¿Sigo? Bien. Sí, continúa porque la parte de abajo es la más... Inconstitucionalidad. Asimismo, en la referida sentencia, el juez declaró la inconstitucionalidad del artículo 1741, en tanto le niega la legitimación para reclamar por daño moral a los hermanos no convivientes de la víctima. En este sentido, el magistrado consideró que dicha limitación viola el principio de igualdad y de protección de la familia, estableciendo una alteración irrazonable del derecho constitucional de reparación plena. La norma discrimina irrazonablemente a los hermanos no convivientes de los convivientes, ya que el hecho de convivir o no hacerlo no puede ser considerado como una causa que permita de manera justificada tratar de manera diferenciada a hermanos que, en definitiva, tenían el mismo vínculo con el fallecido. Más allá de que pueda ser más intenso o no, según el caso entre quienes convivan. Ello vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional, principio de igualdad, enfatizó el magistrado. Asimismo, la sentencia considera una discriminación irrazonable negar legitimación a los hermanos no convivientes y otorgársela a familiares no convivientes más lejanos como los abuelos, bisabuelos, nietos, bisnietos, etc. O incluso a no familiares convivientes, hijo de la pareja de la víctima, pareja del progenitor de la víctima, hermanos, hermanastros, etc. Cabe señalar que frente al vínculo familiar y fraternal de las hermanas con la víctima, negarles la posibilidad de reclamar y obtener idéntico resarcimiento que otros familiares legitimados de un perjuicio cierto y con adecuada relación de causalidad con el hecho dañoso. Implica un trato desigual que no encuentra sustento en fundamento objetivo y razonable, y por ende resulta contrario a la garantía contemplada por el artículo 16 de la Constitución Nacional, agrega el juez Viramonte. Finalmente, la sentencia cuantifica el daño moral o extrapatrimonial para cada una de las 3 hermanas en la suma de 80.000 pesos. En función de la atribución de responsabilidad, el demandado deberá abonar el 50% de dichas cifras. Una pregunta. Sí. ¿Este caso es del hombre oriundo de Sastre? No, el camionero era de Devoto, me parece. No, el que falleció. No, era de acá. ¿Cómo? De acá era la persona, sí. Sí, él tenía familia acá y estaba viviendo acá, pero él unos años atrás vivía en Sastre, me parece. Era vecino mío. Que tuvo el accidente en la autovía 19. Puede ser, la verdad que no sabía que era de... Yo sabía que era de acá, pero no sé. Sí, bueno, él acá, tenía la madre y hermanas acá, sí. Claro. Acá ¿sí? ¿Hay alguien? No. Acá, leíste, hay un párrafo que es bastante difícil de entender porque tiene palabras muy técnicas, pero se los voy a sintetizar para que ustedes lo puedan entender. En este fallo está hablando de 2 normas. Habla de la Constitución Nacional, el artículo 16 de la Constitución Nacional que prevé la igualdad de las personas, el trato no discriminatorio, bueno, y una serie de disposiciones en relación al derecho igualitario. Y en el fallo se hace mención al artículo 1741 del Código Civil. El Código Civil, que con yo se los voy a nombrar en el transcurso del año muchas veces, el nuevo Código Civil y Comercial, se ubica dentro de la jerarquía de las leyes nacionales. ¿Qué quiere decir? El Código Civil está por debajo de la Constitución Nacional. Si hay alguna normativa que al momento de aplicarse vulnera algún derecho
contemplado en la Constitución Nacional, el juez, al momento de aplicarla, puede decir que ese artículo es inconstitucional y no aplicarlo. En este caso, hubo un accidente y la persona fallecida tenía los padres y hermanas que no convivían con él, pero tenía hermanas. Y el Código Civil, en el artículo 1741, establece la posibilidad de reclamar daño moral para todos los familiares que hubieran convivido, pero si había algún hermano que no convivía, entonces no le daba legitimación y no le daba derecho a reclamar. ¿A ustedes qué les parece? ¿Va a haber alguna diferencia en el daño moral que sienta un hermano por el hecho de convivir o no convivir? ¿Qué les parece a ustedes? No, No hay diferencia. Claro, no se entiende por qué ese tratamiento discriminatorio. Si vos vivís con tu hermano que se muere, tenés derecho a reclamar daño moral, y si vos estás casada y vivís en otra casa, parecería ser que no sufrís lo mismo, no tenés un perjuicio como el otro que está conviviendo. Entonces, en ese caso, el juez, en este caso concreto, analizó y dice, no, este artículo del Código Civil claramente está vulnerando el derecho de igualdad, y entonces el juez lo declaró inconstitucional y le dio legitimación a las hermanas que no convivían con el fallecido para que pudieran reclamar daños morales que han sufrido por la muerte del hermano. ¿Se entiende? O sea, el juez dice, este artículo del Código Civil claramente contradice las disposiciones de la Constitución Nacional, que prevé la igualdad de las personas, y entonces lo declaró inconstitucional, no lo aplicó, y al momento de resolver también estableció un monto indemnizatorio a las hermanas por esa pérdida, por ese daño moral que han sufrido por la muerte de su hermano. ¿Se entiende? Una pregunta. Sí. ¿Tiene menos relevancia que ese accidente se produjo en una ruta nacional que hubiese sido en una calle común de acá de la ciudad? No. ¿Tiene diferencias en las indemnizaciones para los familiares o algo? No, que sea una ruta nacional, provincial o una calle común. No. Nada que ver. No, porque eso, ahí en ese caso, bueno, se establecieron culpas, responsabilidades al 50%, porque el ciclista también, al haber estado circulando en una ruta nacional, entonces consideró el juez que era responsable también. Entonces lo condenan también a un 50%. Pero, o sea, no, en realidad el juez analiza el caso concreto y analiza las responsabilidades que puede tener cada una de las partes, no solamente del agresor, sino también de la víctima. Porque a veces en los accidentes hay culpa de la víctima. Un peatón que cruza una calle por un lugar que no corresponde, supónganse a mitad de la calle, que no es el lugar donde tiene que cruzar un peatón, si es embestido por un automóvil, seguramente se va a establecer una responsabilidad reducida de parte del automovilista, porque el peatón cruza por un lugar que no corresponde, entonces también habría culpa de él. Pero bueno, cada accidente tiene, hay que hacer un análisis de todas las circunstancias, todos los factores que confluyen en el mismo, y bueno, ahí se van a establecer las responsabilidades, y de acuerdo a si se acreditan o no los daños, se van a establecer y se van a condenar. ¿Y eso aplica también, por ejemplo, en los accidentes laborales? Si tuvo la culpa o no el trabajador, o si él estaba haciendo bien las cosas, por ejemplo, y tuvo un accidente laboral. En los accidentes laborales, que bueno, ahí ya lo vamos a ver el año que viene también eso, ahí están las ART,
las aseguradoras de riesgo de trabajo, que son las que cubren los accidentes de trabajo. Si el empleado tiene una responsabilidad, pero se accidenta, lo va a tener que cubrir. Ahora, si se accidenta con intención, si actúa con dolo el empleado, es decir, me corto el dedo porque quiero que me paguen, y se comprueba que hay responsabilidad del empleado, ahí ya cambia la cosa. Pero si hay culpa, generalmente responde la aseguradora de riesgo de trabajo. Aunque no lleve, por ejemplo, los elementos de seguridad. Si no lleva los elementos de seguridad, bueno, hay una responsabilidad del empleador también, porque el empleador es el que te tiene que proporcionar los elementos de seguridad y tiene que velar porque el empleado los utilice. O sea que ahí hay también una responsabilidad del empleador. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a ir viendo el año que viene, cuando veamos todos los derechos y obligaciones de las partes en el ámbito del contrato de trabajo, ahí vamos a ir viendo algunas cuestiones puntuales. Pero de este tema que estábamos hablando, de este fallo, lo que a mí más me interesa es que ustedes entiendan cómo funciona el orden jerárquico de las normas, la obligación de que cada norma respete a la norma jerárquica superior, que no puede contradecir lo que dice la norma superior. Es decir, una ordenanza nunca podría ser contradictoria de una ley nacional o de la Constitución provincial. Siempre tiene que respetar las normas jerárquicas, porque si no, no son válidas. O pueden ser atacadas de inconstitucionales, como en este caso, en el caso concreto, de parte de un juez, y no aplicarlas. Otro ejemplo que les quería mencionar, a modo anecdótico, así, los otros días leía en el diario jurídico que hubo un planteo de inconstitucionalidad de la ley del aborto. Porque si bien, bueno, no se le dio trámite, no se le dio legitimación a la persona que lo planteó, porque, bueno, no era una persona interesada, sino que era un tercero que hacía el planteo de inconstitucionalidad, pero bueno, es un tema para tener en cuenta. ¿La ley del aborto vulnera el derecho a la vida? Para aquellos que dicen que un embrión es persona, seguramente van a decir que sí. Hay otros que dicen que bueno, que no, que el embrión no es persona hasta tantos meses, porque no puede, no es viable por sí mismo. Bueno, va a haber. En la Constitución no dice que es vida desde el momento de la concepción. No en la Constitución, en el Código Civil, acá. Perdón, en el Código Civil, sí. El Código Civil establece, el artículo 19, ahí se los leo, que se es persona desde el momento de la concepción. Eso es lo que dice el Código Civil. Entonces eso contradice a la nueva ley que salió ahora. Bueno, los que están a favor van a decir que no, pero bueno, es un tema que, bueno, hay que ver con el transcurso de los meses qué pronunciamiento van a tener los jueces, van a determinar que es inconstitucional o no. Vamos a tener las partes, hay una parte que dice que sí y otra parte que dice que no. Como en todos los temas de derechos van a encontrar juristas que dicen una cosa y la mitad de la biblioteca para el otro lado que dice otra cosa. Es así, es todo discutido, todo relativo muchas veces. Pero bueno, cada uno de ustedes a lo mejor tenga su propia opinión, que yo sinceramente estoy esperanzada de que este año podamos compartir clases presenciales, porque realmente esta materia, este espacio curricular es muy interesante, es muy lindo pero al tenerlo presencial, para poder compartir con ustedes un montón de situaciones prácticas, casos jurisprudenciales, vivencias de ustedes mismos, para que sea más amena la materia, que no sea tan teórica. Pero bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de poder retomar las clases presenciales.
Bueno, continuando un poquito, porque me fui al final, porque bueno, como empecé a hablarles de las jerarquías de las normas y de la pirámide jurídica, entonces me fui al fallo jurisprudencial que tenía para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona el tema de el respeto que tiene que existir entre las normas y las jerarquías. Y el planteo de inconstitucionalidad cuando se vulnera algún derecho, ¿no? También en el apuntecito ustedes van a tener la clasificación del derecho. Bueno, fundamentalmente lo que más me interesa ahora para hablar con ustedes es esa clasificación de derecho positivo y derecho natural. El derecho positivo es precisamente esa pirámide jurídica de la que estuvimos hablando, que es toda la normativa jurídica que es producto de la elaboración del legislador. Es todo el derecho, todo el ordenamiento jurídico vigente en un país en un momento determinado. Ese es el derecho positivo. En oposición con el derecho natural, el derecho natural en realidad no es elaboración del legislador, sino que es ese ordenamiento, esas normas que recibe el hombre por su naturaleza. Son esos principios generales, inmutables e universales, que no varían, como hablar del derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad. Esos son principios generales más que normas jurídicas. El derecho natural no es la elaboración del legislador, sino que surge por la naturaleza humana. Hay distintas corrientes, otros que van a decir que es revelado al hombre a través de Dios, depende de las escuelas y naturalistas que existan, bueno, van a tener distintos conceptos, pero bueno, fundamentalmente el derecho natural son esos principios generales que no varían, que incita la idea de justicia, que tienen en sí mismo esa idea de justicia, el concepto de justicia. Ese es el derecho natural. En cambio, el derecho positivo es la creación del legislador, es ese conjunto de normativa jurídica que está vigente en un momento determinado, en una sociedad determinada. O sea que fundamentalmente, gráficamente, el derecho positivo de nuestro país es, como yo les fui diciendo, de la pirámide jurídica, la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, los otros tratados internacionales, leyes nacionales, constituciones provinciales, leyes provinciales, ordenanzas municipales. Fundamentalmente ese conjunto de normativas es el derecho positivo. Y después, ese derecho positivo, que son las normas que nos regulan a nosotros, lo podemos clasificar en derecho objetivo y derecho subjetivo. Que podríamos decir que son las dos caras de la misma moneda. El derecho objetivo es la norma jurídica, la norma en sí. Y el derecho subjetivo es el derecho visto desde el sujeto. Es la facultad que tiene toda persona de que se le respeten esos derechos y de poder ejercer libremente los derechos establecidos en la norma objetiva. Les doy un ejemplo. En 1912 se dicta la ley del sufragio, del derecho al voto, que el voto era universal, secreto y obligatorio. A partir de 1912, la ley Sáenz Peña. Bueno, esa ley establece cómo tiene que ser el voto, ¿no es cierto? Que todos tenemos derechos a votar, que tiene que ser secreto, y también, aparte de tener el derecho, es obligatorio. Diciéndolo así, decimos que es el derecho objetivo, es la norma escrita. Ahora, si lo vemos desde el lado de cada uno de nosotros, de los sujetos, esa norma objetiva
nos da el derecho a nosotros a ir a votar. ¿Se entiende? O sea, el derecho subjetivo es ese derecho, esa facultad que cada uno de nosotros tenemos para ejercer nuestros derechos, para exigir el cumplimiento de nuestros derechos. La Constitución Nacional, en el artículo 14, habla de una serie de derechos que tienen las personas, de trabajar, de transitar libremente. A ver, se los voy a leer. En el artículo 14, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de la propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y de aprender. Bueno, así, ese artículo engloba un sinnúmero de derechos de los ciudadanos. Entonces, nosotros, si lo leemos así, decimos, esto es el derecho objetivo, pero de ese derecho objetivo surgen un sinnúmero de derechos subjetivos. Yo como ciudadano tengo derecho a transitar libremente, a que me permitan transitar, es decir, que cuando existen piquetes que no te cortan las rutas, bueno, ahí están vulnerando un derecho que todos ciudadanos tenemos. Yo tengo derecho también a trabajar, tengo derecho a percibir el salario por el trabajo, tengo derecho a publicar mis ideas, yo tengo derecho a manifestar libremente lo que pienso, siempre con el respeto de los demás. O sea que leyendo esa norma que decimos es derecho objetivo, extraemos un montón de derechos subjetivos que cada uno de nosotros tenemos. ¿Se entiende la distinción de lo que es el derecho objetivo del derecho subjetivo? El derecho subjetivo es ese interés que tiene todo sujeto de ejercer un interés legítimo, ilícito. Profe, claro? Sí. A ver si entendí bien. El subjetivo, por ejemplo, sería el derecho, por ejemplo, a transitar libremente por la calle, como vos dijiste. Y el objetivo sería que vos tenés derecho a transitar, pero tenés que cumplir con las reglas de tránsito, por ejemplo, parar en un semáforo. El derecho objetivo es como yo te lo leí recién. El derecho, o sea, que todo ciudadano, es la norma en sí, como está escrito. Todo ciudadano tiene derecho a transitar libremente, a entrar, salir, permanecer dentro del territorio argentino. Así leído, eso es objetivo. Y el derecho subjetivo es el derecho que vos tenés, que yo tengo, que cada uno de nosotros tenemos, a que se cumplan, a que se respeten ese derecho de poder transitar. Obviamente que tenemos que hacerlo respetando las reglas, ¿no es cierto? Pero el derecho subjetivo es esa facultad que se le confiere a toda persona de ejercer esos derechos. Siempre que hablamos de intereses lícitos, ¿no es cierto? De ejercer esos derechos que están conferidos por una norma jurídica. La norma jurídica es lo que está escrito, tal como está escrito. Y después el derecho subjetivo es esa facultad que tiene toda persona de que se le respeten esos derechos y de ejercer libremente esos derechos. Siempre el ejercicio de los derechos es relativo, o sea, los derechos no son absolutos. Cada uno de nosotros, al momento de realizar una conducta o de realizar cualquier tipo de actividad, tenemos que respetar siempre el derecho de los demás. Nuestro límite siempre es el otro, nuestro prójimo, ¿no es cierto? Yo tengo derecho, supóngase, a escuchar música en mi casa. Todos tenemos derecho a escuchar música, al que le gusta escuchar la música, al que le gusta mirar tele, y por ahí podés escuchar un poquito fuerte, pero dentro de los parámetros normales. No podés estar a las 5 de la mañana con un parlante
a todo volumen, que vibren las paredes cuando tenés el vecino al lado que tiene que levantarse para dormir, tiene que levantarse para ir a trabajar. No sé si, o sea, siempre los derechos, el ejercicio de los derechos, tiene que respetar el derecho de los demás, ¿no es cierto? ¿Queda claro? Sí, yo quería decirte otra cosa. Sí. Con esto de que todos tenemos derecho a opinar y expresar, por ejemplo, con esto lo del aborto, que se hacen manifestaciones en las calles, o por ejemplo cerca de los monumentos o patrimonios de las ciudades, por ejemplo en el Obelisco y demás. También en el Código Civil dice, si recuerdo bien, que se deben cuidar, no, digamos, no romper ni esas cosas que son patrimonios de la ciudad. ¿Qué pasa cuando están expresando su opinión y eso se corrompe? Bueno, Si se los... evidentemente, ahí estamos avasallando los derechos de los demás. Si rompemos un monumento histórico o el Banco de la Plaza, estamos cometiendo un delito, también una infracción, obviamente. O sea, debería ser sancionado. Esto siempre tiene rispideces cuando uno manifiesta. Yo soy partidaria de que cualquiera puede manifestar su pensamiento, porque, o sea, tenemos la libertad para hacerlo. A mí me parece que el modo de hacerlo tiene que ser, respetando el derecho de los demás. Yo no comparto las prácticas que tienen algunos grupos, porque no me representan. Pero bueno, a mí me parece que, o sea, lo mismo, las personas que salen a reclamar a la calle y cortan la ruta, como les decía antes, por cualquier reclamo. A lo mejor hay un grupo de un sector que no están cobrando los sueldos, y salen y te cortan, y cualquiera hoy en día sale y te corta una calle, y está vulnerando el derecho de la persona que salió a lo mejor con lo justo, o salió previendo que iba a llegar a tiempo a su trabajo y se encuentra con la calle cortada. Entonces, todo lo que nosotros querramos manifestar, tenemos que siempre hacerlo respetando el derecho de los demás. Nos falta mucha educación cívica, mucha educación cultural, y nos falta respetar los derechos de los demás. Yo considero, y pido disculpas, no quiero afectar a nadie, pero, no me gusta, y me parece que se vulneran muchos derechos cuando se sale a la calle y se hacen manifestaciones y que son agresivas. Sí comparto y sí respeto las manifestaciones que se hacen, que se puede salir a la calle, se puede ir a la plaza, se puede hacer una juntada con pancartas pidiendo que se respeten los derechos de las mujeres, pidiendo el 8 de marzo que se salió a la calle, por supuesto, porque hay sectores que siguen siendo vulnerables y siguen estando indefensos. No estoy en contra de esas manifestaciones, pero los reclamos tienen que ser pacíficos, no podemos avasallar. Hay grupos de personas o mujeres que salen desnudas a la calle a reclamar. Yo vuelvo a decir, pido disculpas si hay algún alumno que forma parte de esos movimientos. Yo no comparto. Me parece que... No, yo justamente quería plantearte esto para saber si yo estaba equivocada o ellos están equivocados, porque creo que no está bueno que menores o personas que no están de acuerdo te irrumpan de esa manera mostrando partes de cuerpo que a lo mejor uno en la casa o por una religión o por lo que sea no comparte. Pero ellos están expresando sus ideas y eso también es válido, pero tienen todos sus pros y sus contras. Y están vulnerando el derecho de los demás. Pero bueno, es válido, el reclamo, es válido la lucha por los derechos,
es válido ese planteo, pero las formas, para mí, o sea, no son las correctas, no son las adecuadas. Siempre todo reclamo tiene que ser con respeto. Y vuelvo a decirle, los derechos no son absolutos, todos los derechos son relativos. Mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Y bueno, nos falta entender muchas cosas. Pero bueno, ya con los años imagino que lograremos entender. Pero bueno, es muy discutido, hay muchos temas interesantes que se pueden hablar y discutir, y bueno, y también hay muchos que vamos a tener a lo mejor algún conflicto o alguna diferencia, porque hay muchos que opinan distinto, pero, y en Argentina hay una tendencia a dividir y siempre a crear grietas, que no es la forma para poder crecer, pero bueno. Y fíjense que en un montón de aspectos siempre se busca dividir. Y yo creo que no, tenemos que estar todos unidos, tirar para el mismo lado, más allá que cada uno de nosotros tiene derecho a tener su pensamiento, que es válido, siempre es válido, porque en definitiva la verdad absoluta no la tenemos, pero bueno, nos faltan muchos años de educación también. Yo creo que la educación es fundamental, pero bueno. Bueno, siguiendo un poquito, ahí les dije, también hay una clasificación de derecho público y privado, que ya lo vamos a ver más adelante, que ahora no los voy a abrumar con más conceptos, y también lo que nos queda de ver son las fuentes del derecho, que, o sea, hace referencia a lo que da nacimiento, a la norma, al derecho, y cómo se plasma o qué ropaje jurídico se le da. Cuando hablamos de fuentes materiales, hacemos referencia a todas esas circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas, que crean la necesidad de una nueva norma, del surgimiento de una regla específica. Y cuando hablamos de fuentes formales, es cómo surge el derecho. Por ejemplo, con el tema del aborto, vuelvo al tema del aborto, pero con el tema del aborto hubo, como fuentes materiales, son todo ese movimiento cultural, social, todo ese grupo de mujeres que salió a la calle y planteó la necesidad de que se cree y se despenalice el aborto. O sea, esas son fuentes materiales, todo ese grupo, ese movimiento social y cultural también, y político también, porque hubo un apoyo político para que saliera la norma. Y la fuente formal es la ley en sí misma, porque, bueno, se plasmó esa regla, ese derecho, a través de la sanción de una ley. Entonces, como fuentes formales tenemos fundamentalmente la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes. Y en alguna oportunidad las costumbres jurídicas, que ya vamos a ver qué son las costumbres jurídicas, que pueden llegar a ser fuentes del derecho cuando la misma ley hace referencia a las costumbres. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo digamos, en el venir de los días, cuando empecemos a trabajar y a desarrollar específicamente toda la materia. Bueno, no sé si habrá alguno que le guste derecho, a mí cada vez me gusta más, siempre, todos los días, tenemos algo nuevo para aprender, bueno, como les dije antes, el derecho no es estático, permanentemente va cambiando, evolucionando, y bueno, y es muy interesante, y seguramente estoy convencida que les va a servir muchísimo para la vida, y cuando ustedes se reciban, que espero que sean muchos de ustedes los que se puedan recibir, también, para que puedan defender sus derechos. Y también respetarlos, por supuesto. No sé si les queda alguna duda, si les quedó algo claro de todo lo que les dije, si los mareé un poquito. Los escucho. No, ninguna duda. Bueno.
No, de mi parte tampoco ninguna duda. Bueno. ¿Cuántos tengo ahí conectados? 30. A ver, espérate, yo me perdí. ¿Quién me puso? Ninguna duda. Hasta ahora, hay alguien que me puso, yo me perdí. ¿Qué pasó? Y no lo llego a leer. ¿Qué me puso? A ver si veo. Andrea Contreras puso, yo me perdí un poco, pero después pude entender bien. Andrea Contreras. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, no voy a avanzar, no les voy a decir mucho más, simplemente si quieren les hago un pantallazo rápido de cómo está estructurado el programa, y después daríamos por concluida la clase. Nosotros en los primeros temas vamos a ver específicamente, bueno, es bastante teórico, que es el concepto de derecho, la diferencia de las normas jurídicas y las normas morales. Vamos a ver la clasificación de derecho, como les dije, las fuentes del derecho, bueno, que esto es un poco más teórico. Después la segunda unidad es más interesante, que habla específicamente de lo que es persona, la persona humana, desde cuándo se considera que es persona y desde cuándo se la protege. Y ahí vamos a ver también las personas jurídicas, conceptos generales, porque en tercer año recién van a ver la distinta clasificación de las sociedades. Acá simplemente vamos a ver conceptos generales de lo que es persona humana y persona jurídica, los distintos atributos que tienen las personas. Después vamos a ver, en el caso de muerte de la persona física y en el caso de la ausencia, de qué pasa cuando la persona, no hay cadáver, cuando está ausente, y bueno, cómo es el proceso para determinar el fallecimiento. En la unidad 3, que es bastante más larga, vamos a ver los distintos actos jurídicos, vicios de los actos, vamos a ver nulidades, también vemos lo que es el concepto prescripción, que ya lo vamos a ver y les voy a explicar bien de qué se trata, que es un instituto muy interesante también, que es un modo de adquirir o perder derechos, la prescripción, si es adquisitiva o extintiva. En la bolilla número 5 vamos a ver qué son las obligaciones y cómo se extinguen las obligaciones. Ahí vamos a ver conceptos de pago, novación, compensación, transacción. Esto ya más es de la parte comercial, que les va a servir a ustedes. Por último, los últimos meses, o el último mes del cursado, vamos a ver un poquito el concepto de contratos, y vamos a ver algunos contratos en particular. Bueno, sintéticamente, de esa manera está diagramada la materia, el espacio curricular, y bueno, espero que les llegue a gustar y me puedan entender, y nos podamos entender, así que, bueno, nos espera un año por delante, y bueno, este año no son tantos por lo que veo. También, bueno, se han dado las características, las circunstancias del COVID, que hace que, bueno, que desaliente un poquito a anotarse, ¿no? Y de todas formas, Fabi, hay 62 preinscriptos, ¿no? Hay varios. Porque yo le veía acá y digo, bueno, no hay tantos. Sí, lo habitual que puede llegar a ver son 42 conectados, por eso va a haber que ver con toda esa gente que no se ha conectado habitualmente, qué trabajo le toca hacer después por no haber estado en la instancia de ingreso, que es obligatoria. Pero claro, habrá que ver de esos 62 que se inscribieron, cuántos quedan realmente. Sí, pero inscriptos hay más de 60. Bien. Bueno, espero que haya sido ameno la clase, no la hice tan teórica hoy. No, estuve escuchando muchos ejemplos, muy práctico, muy actual, bien. Un poquito de debate,
Está bueno. Sí, es que yo lo necesito, sinceramente, porque me aburre muchísimo hablar y mirar encima con el celular, mirar la pantallita y verme yo nomás, es odioso, odioso. Sí, es terrible, es Es terrible. una materia que necesita interactuar con los alumnos, porque si no es muy, muy densa, ¿viste? O sea, tiene temas hermosos, pero lo hermoso es el debate para todos. Bueno, pero es Sí, lo que sí, tenemos. aparte los ejemplos son los que le dan, digamos, el sustento al contenido, ¿no? Es lo que hace que uno después se acuerde. Y claro, y a lo mejor situaciones de cada uno de los alumnos que se comenten y se comparten, y con eso se aprende mucho más que lo que pueda el Totalmente. docente de teoría, ¿no? Pero Tuvimos un bueno, profe en común que se caracterizaba por eso y prácticamente no estudiábamos después. sí, es cierto, es así, pero Bien. bueno. Bueno, Bueno, Fabi, agradecerte y bueno, agradecerles a los chicos que hayan estado presentes. Y bueno, nosotros con los chicos nos veremos mañana nuevamente a las 19. bueno, y yo el Y martes, yo el martes que bien, viene. bien, Así que bueno, perfecto. gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Luego, noches, chao. chicos.